Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, el tema de la bancarización. A mí me pasó siendo ministra de Desarrollo, ¿no? Por primera vez, después de grandes inundaciones, el Ministerio decidió, además de la ayuda de mercadería, etcétera, lo que se podía mandar, hacer un depósito para que la gente pudiera reemplazar mínimamente algunas de las cosas elementales que se le habían estropeado, la heladera, la cocina, lo que fuera. El problema fue la bancarización. No hay bancos en todos lados. Claro. Y el traslado que hace la señora que vos mencionabas en un caso hipotético, en motocicleta, lo va a tener que volver a hacer, aunque sea para ir a cobrar a un banco. Hay que encontrar formas de poner oficinas bancarias en algunos lugares, acercarlos. Esto antes, y esto es viejo, tan viejo como yo, lo hacía el Correo Nacional, pero hoy Correo prácticamente ha desaparecido, ¿no? No, es real, hay que acercarle los instrumentos para facilitarle también la vida, ¿no? Y sí. Eso sí. ¿Qué decía Yanina? No, que la problemática también de todas estas cuestiones que hacen a la problemática del saneamiento, que acompañan mucho las condiciones de nutrición infantil, también tienen que ver con las condiciones psicosociales, ¿no? De los padres de estos niños. Y en ese sentido me parece que tenemos que incluir también a los padres, ¿no? Porque las cosas... Los padres varones. Los padres varones, sí, porque es como importante. que está como muy focalizado en la temática, en, digamos, cuáles son las responsabilidades de las madres. Pero también en esto del cuidado tiene que haber una responsabilidad de ambos, y creo que las condiciones de la vivienda, que en muchos sentidos también implican responsabilidades de los estados para poder mejorar esas condiciones, llevan a que haya también problemáticas psicológicas que son mucho más exacerbadas en los sectores sociales más empobrecidos, ¿no? La problemática del estrés, la problemática del manejo de capacidades cognitivas básicas, son temáticas que están muy poco presentes, ¿no? Todo se focaliza en políticas públicas que están muy orientadas a satisfacer necesidades de tipo económicas, cuando me parece que las políticas tienen que ser mucho más integrales para solucionar problemáticas tan particulares y específicas como son la de la nutrición infantil. Bueno, un ejemplo es la mamá que puede, o el papá, que puede interpretar el prospecto de un remedio. Claro. Es así. Porque muchas veces recibe la receta, hasta le pueden dar el remedio, no siempre se entiende rápidamente cómo hay que administrarlo y hay que leer el prospecto. Y no te digo las fórmulas químicas, pero al menos cómo administrarlo, la posología, la cantidad que debe dar. Si la madre o el padre o quien esté a cargo del niño no lo puede leer, del niño o del anciano, porque de últimas son debilidades que pueden estar en las dos puntas, ¿no? Es todo un problemón que se agrega a todo lo demás. Sí, y antes, incluso me permito, antes de eso, por ejemplo, en algunos lugares más con pueblos aborígenes, que ellos acepten el remedio que se les ofrece. Ahí tenés otro tema cultural. Y ahí hay otro tema que yo también ahora aprendí. Por ejemplo, hay enfermeros aborígenes, pero no hay médicos aborígenes. Entonces sería muy importante que puedan aborígenes recibirse también de médicos, porque tendrían otra relación para con su comunidad, ¿no? Ahí tenés un problema. Ahí vas a tener un problema, y es la deserción del lugar. Un muchacho, una chica que hayan hecho un esfuerzo enorme de hacer la secundaria, la universidad, termina en general yéndose. Sin embargo, hay algo que es un concepto de mi juventud, que eran los pies descalzos, que en aquella época se hacía en Vietnam, en plena guerra, y que es el entrenamiento a los líderes del lugar para las cuestiones básicas de primeros auxilios y de derivación, la identificación del problema
y la capacidad de derivación a donde se lo puede atender. Por supuesto, tienen que tener un lugar para derivar. Se llamaban los pies descalzos, no eran médicos. Se aprovechaba la inteligencia y la capacidad de comunicación y de quitar el miedo a lo nuevo. En las culturas que le tenían temor a una medicina que la ven lejana. Claro. ¿No? Aproximársela a través de los líderes naturales. Bueno. Esto se hizo bastante y se trabajó mucho hasta que, bueno, quienes más han invadido hoy en determinados lugares donde sobre todo abunda juventud son los narcotraficantes, que de esto no se ocupan. No, eso seguramente no. Todo el Estado tiene que estar ahí. Sí. ¿No? Así es. Así es, y los narcotraficantes, viendo esto, es para un chico desnutrido que no puede pensar bien, etcétera, es terrible, porque es materia pronta, ¿no? O no, ni les interesa. Ni les interesa, no es nadie que les pueda, no tienen obligación de Estado, no es nadie que le pueda ser útil. Le puede ser útil un adolescente que venda droga, pero sí, el narcomenudeo. Un niño que tiene que alimentarse no es su problema. No, pero es cierto que la tasa de desocupación en los jóvenes es la más alta en la Argentina respecto a otros grupos de edad, y que son una población potencial, de potencialidad en términos de ser capacitada o formada como agente social, ¿no? Que digamos, la cultura de formación de agentes sociales para poder ser intermediarios entre ciertas comunidades y el Estado es una práctica que la verdad no tiene la escala necesaria en la Argentina. No digo que no existe, pero no tiene la escala que debería tener, y tampoco está quizás en los lugares donde se necesita. Pero es parte de lo mismo. Sí. Sabemos es más fácil que vos tengas un líder en una escuela privada que ayuda a los más chicos que tengas un líder que se ocupe de estas cosas en un barrio, porque tiene que ver alguien adulto con una idea política no partidaria, sino política de servicio para que los entrene. Porque si no, se van a entrenar ¿cómo? ¿De dónde? Más allá de que alguno por propia buena voluntad, ¿no? No, pero como volvemos de nuevo, lo importante es la información, ¿no? Saber, incluso identificar a esos posibles líderes para poder ayudarlos. Y acá quería aprovechar y agradecer realmente a tanta gente privada, universidades, profesionales, que yo sinceramente están supliendo la ausencia de Estado en muchos lugares. Yo creo que sin ellos hoy estaríamos mucho peor. Por eso confío mucho en esto de hacer un círculo virtuoso entre lo privado y lo estatal para poder, aunque sea, mejorar esta situación, ¿no? No, y el tema también de la iglesia. Yo cuando tenía que mandar alimentos y desde el ministerio me olía que se iban a derivar y que los punteros podían terminar vendiéndolos, yo me he encontrado con paquetes que decía el Ministerio de Desarrollo de azúcar vendidos en Paraguay. Utilizaba mucho las redes religiosas, Cáritas entre ellas, porque no era lo lógico, o sí, pero estaban. No, desde ya. Y me garantizaban algún tipo más de confiabilidad. No sé cuál es tu experiencia, si es que la pudieron medir, Nina. No, tenemos, hay mediciones respecto de, digamos, de la confianza en las instituciones, ¿no? Y Cáritas es una de las instituciones con mayor nivel de confianza hoy en la Argentina. Pero bueno, yo creo en la construcción de este tipo de redes en términos de la cooperación entre distintos sectores sociales. Creo que eso es importante, esencial para un Estado, pero que tiene que haber un Estado que organice esas redes y esas alianzas, y tiene que haber una estrategia que sea orientadora de la acción de estas organizaciones. Bueno, estamos hablando de reconstrucción del Estado. Más tarde, más temprano, en todos los programas terminamos con el tema reconstrucción de instituciones para que la gente le tenga confianza. Y me parece que es un buen momento un buen momento, porque tal vez por el caso de la muerte de Nisman se logró esa marcha tan grande, que espero que siga teniendo su efecto, que en mi experiencia de muchas marchas no es común que la gente camine
por un tema abstracto y que lo concrete. La justicia es abstracta. Sí. Pocas veces uno se ve, ¿no es cierto?, atendido con la voz de un fiscal o teniendo que ir. La mayor parte de la gente no transita por ese lugar. Sin embargo, hubo una conciencia colectiva de una buena parte de la sociedad que dijo justicia, aun cuando hubiera otro tipo de reclamos. Creo que es un buen momento para aprovechar a que la sociedad siga empujando y cuando elija, en las próximas elecciones, elija aquel a quien le crea más que realmente se va a meter con las cosas profundas de las obligaciones del Estado. Me parece a mí, ¿va? Sí. No sé qué opinan Sí, ustedes. sí. No, yo desde ya, y creo que hay que recuperar ese espíritu republicano y esas buenas acciones que hubieron, ¿no? Y que están, y potenciar lo que ya se está haciendo. La verdad es que, como digo, hay tantas cosas que se están haciendo bien, pero como quien bien decía Cayanina, hay que organizarlo, y la función del Estado es, obviamente, ayudar y dar líneas claras y no tenerle miedo a las cifras. Están, o sea, la verdad es como yo digo, es como cuando uno va al médico, es mejor saber lo que uno tiene para después buscar el remedio que correr para el otro lado. Pero para eso tenés que admitir que puede haber enfermedad. Y es que hay que admitirla, Sí. porque si no... Y bueno, cuando yo convoco a gente como Agustín Salvia, como Claro. Yanina, es porque dentro de sus posibilidades y con la visión puesta en que se puede y se debe medir, están midiendo. Claro. Ahora, ¿por qué no tengo yo a alguien del INDEC acá en este programa hablando? Porque no le creemos. Yo Y creo es que ya triste eso. Sí, no hay Sí. que tener miedo a... O dejar de lado ya las culpas o responsabilidades y hacernos cargo de un problema que es de todos, porque Abel Albino dice, si la madre está enferma, la patria en este caso está enferma, alrededor de la madre enferma tienen que estar sus hijos, haciendo que se cargo de esa madre que está enferma. Sí, pero ojito, ¿eh? Sí, Porque a ver. hay hijos que te han dicho, elíjame a mí que cuido a mi mamá. Y cuida a la sí. mamá de ustedes por ¿Por qué ustedes. lo hace Y después? Claro, Bueno, porque ¿sabés qué pasa? es un problema. Hay una experiencia que es cuando la responsabilidad de todos no es de No nadie. es de No es de nadie. nadie. Yo no Ojo, digo eso, ¿eh? ojo. No, yo no digo que no se haga cargo el Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Pero, como no tener miedo a un número, es decir, bueno, no es problema, no es mi responsabilidad solamente. ¿Por qué llegamos acá? Vos decís, si me tengo que hacer cargo de este No, número yo o te de digo, esta mira, cosa. yo tuve que actuar en política, nunca le Sí. eché la culpa a nadie. Exacto. Y nunca me claro. quejé ni de Eso ser es lo que mujer digo, y que me basta. criticaran Sí, ni y- nada. y Me la siempre va a banqué, pasar, ¿o porque no? por algo vas ahí. Y si estás La tenés que públicamente bancar. actuando, te van a Claro. criticar y te van a decir, Porque es tu y también es tu responsabilidad. Y es así. Seguimos. Enseguida. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. En effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. ¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, les recuerdo que estamos puras mujeres. Mis invitadas son Yanina Tuñón, Cornelia Schmidt-Lieberman y Sabrina Maino. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, chicas, habitualmente nuestros oyentes están acostumbrados a que acá se hagan propuestas, y no para que vayan a ser todos ellos candidatos, sino porque nos prometemos que después, cuando juntemos varias propuestas en distintos temas,
Vamos a convocar a en distintos programas a los candidatos presidenciales a ver qué nos dicen sobre esos temas. Así que les pido a ustedes que nos digan qué cosas harían si tuvieran la posibilidad de hacerlo desde el gobierno. Empezamos por vos. Dale, Nina. Bueno, en parte yo creo que hay que recuperar el espíritu de investigar a nuestra sociedad desde el Estado, que es quienes mejor lo pueden hacer. Tenemos los recursos humanos como para poder reorganizar y desarrollar el INDEC, pero también tenemos recursos humanos para desarrollar en cada ministerio, en este caso el Ministerio de Salud, encuestas propias que permitan poder monitorear cuál es la situación del país. Y la verdad que sería genial que la próxima clase política que gobierne este país tome las estadísticas públicas como un desafío, ¿no? Y pueda monitorear su propio gobierno y mostrar cuáles son los avances y cuáles son los problemas más cruciales, de más difícil solución, y en todo caso en esas problemáticas más puntuales que pueda convocar a otros agentes de la sociedad civil para que colaboren y organizarlos tras esos objetivos. Pero por otra parte, creo que el conocimiento científico que existe sobre los tiempos sensibles en la infancia, ¿no? y la importancia de poder actuar en ese tiempo, en esos 1000 días de vida, particularmente en este problema, creo que es un conocimiento del cual se tiene que apropiar la sociedad. Y para eso el Estado tiene ciertas responsabilidades en términos de la transmisión de ese conocimiento. Creo que hoy la escuela secundaria es una escuela que es obligatoria y que podría asumir ciertos contenidos que están vinculados a la crianza y a la socialización de los niños pequeños como contenidos importantes tanto para los hombres y mujeres que van a ser padres, que es una responsabilidad. Encima cada vez son más tempranamente padres muchos. Exactamente, ¿no? Que digamos que incorporamos contenidos muy vinculados, como por ejemplo a la educación sexual, y podríamos incorporar contenidos muy vinculados a la crianza y socialización de niños pequeños, que es una actividad que es esencial, que es muy importante y que no solamente es una cuestión que está vinculada a cómo muchas adolescentes encuentran un sentido de identidad en el ser madres, sino que ese sentido de la identidad tiene que estar acompañado de una fuerte responsabilidad, que son los derechos de los niños que nacen. Es decir, que vos, además del Estado en general, y marcadamente el Ministerio de Salud o el sistema de salud, metés el sistema de educación. Sí. También. Yo agregaría uno que es el de propaganda, de la publicidad. Claro, sí, de formación a través de distintos gente que no tenga televisor, radio y hasta internet. Sí, coincido plenamente en eso, porque siempre me pregunto por qué los gobiernos utilizan tan poco las herramientas de comunicación y la televisión en particular para formar, para educar, ¿no? Para ingresar directamente a los hogares a través Así es. Bueno, ¿qué nos cuenta Sabrina? Concretamente, la intervención del Estado y la política de Estado es fundamental para revertir este problema. Sin el Estado no se va a poder hacer. Por más instituciones, ONGs o personas particulares que trabajan en esta problemática, porque es muy profundo el problema y la solución no está a nuestro alcance, como bien dijiste. Sí, podemos atajar una partecita muy chiquita, pero no es la idea. La idea es cambiar un país. Se puede. Chile salió de la desnutrición con una política de Estado junto con una organización de salud que atacó el problema está, cifras más, cifras menos, y vamos a necesitar un tiempo, como 1 o 2 generaciones para cambiar, pero se puede. Y creo en el potencial de nuestra sociedad, realmente, y de los jóvenes. Estoy totalmente de acuerdo con Janina, y los jóvenes tienen, y que los jóvenes educados, como pueden ser nuestros hijos, que ellos tengan una responsabilidad, no solamente personal, como papá, mamá, o qué tengo que hacer para cuidar de mis hijos, sino como futuros políticos, como integrantes de la sociedad donde les toque. Exactamente, de la empresa donde trabajen,
creo que tenemos que salir de esa cultura individualista como para meternos más en esta política de servicio público, que definitivamente creo que es lo único que trae la paz a una sociedad y a una persona. O sea, en el servicio nosotros nos encontramos a nosotros mismos primero y después encontramos al otro y siempre nos identificamos con el otro, y el servicio va a ser lo que cambia el mundo. O sea, yo tengo dones, tengo un potencial y eso está para servir a los demás. Y en ese servicio encuentro mi propia realización y satisfacción, ¿no? Eso. Me parece bárbaro. Y Cornelia. Bueno, yo recogiendo un poco acá las cosas que dijeron ambas hoy, primero lo que podemos hacer es firmar de acá a más tardar un mes, tratar de armar, por ejemplo, un compromiso de lucha en políticas públicas contra la inseguridad alimentaria, contra la desnutrición, que incluya temas así como también educación, seguridad alimentaria, etcétera, y tratar de los referentes políticos la firmen y asuman este compromiso aprovechando este año electoral, pero también que lo firmen, por ejemplo, otras organizaciones, empresarios, para que sea realmente virtuoso, también periodistas, por un lado, que se pueda armar un compromiso así y firmarlo y presentarlo, como se hizo con la Asociación de Magistrados en su momento por la independencia del Poder Judicial. Y por el otro lado, sí, ya trabajar más en concreto con incentivar proyectos, leyes que quizás ya están, como por ejemplo el del servicio social para los chicos que terminan la secundaria, están en el último año de secundaria, o un proyecto que presenté yo que es aprender practicando, para que los chicos en la secundaria puedan salir ya con una práctica laboral rentada. Y obviamente seguir trabajando sobre esta red para tratar de linkear una necesidad concreta de un lugar con una respuesta específica que se necesita. O sea, más temas quizás más teóricos y a mediano plazo, y la red para tratar de tener mayor información y poder solucionar problemas ya. ¿Ustedes tres se conocían? ¿Sabían de la existencia de unas con otras? A Janina yo la conocía y la he leído mucho, y a Sabrina yo participé en un remate que hizo para Conin y adquirí una obra que ella hizo en su momento, pero no sabían que venían las dos hoy. ¿Y buena? Muy buena. Bueno, me parece bárbaro porque también muchas veces es un lugar de intercambio, conocimiento y aprovechamiento, en el mejor sentido de la palabra, de esfuerzos que se están haciendo. Y creo que un espacio como es el Congreso, donde seguramente se va a modificar después de las elecciones, y a lo mejor hay que desempolvar viejos proyectos que eran buenos y no se pusieron en la marcha, va a necesitar de la atención de mucha gente, no solamente del voto. Es decir, va a haber que convocar a mucha fuerza social que, como bien decías vos, Sabrina, se haga cargo, abandone un poquito su individualismo, no es fácil, pero se haga cargo de que estos problemas no son toda la responsabilidad nuestra, pero sí nos pasan en nuestro país, y que no nos alcanza con que se nos caigan unas lágrimas cuando vemos a los Néstor muriéndose de hambre, que está bien, pero no es cuestión de mojar el diario. Los estudios de la felicidad, le cuento a los que escuchan, dicen que una de las principales variables que hacen a la felicidad es ayudar al otro. Es que es así, yo entré en la política, en el fondo vengo de fuera de la política, y la verdad es que justamente ese servicio público que uno descubre, lo ves plasmado en que vos te sentís bien cuando ves que pudiste ayudar al otro. La verdad es eso. Es curioso porque hace muchos años, yo siempre me remonto a muchos años porque ¿qué voy a hacer? Pero tampoco tanto. Estoy viviendo 84, y nena, tengo 84 años. Haciendo un ejercicio una vez de psicodrama, nos pidieron a quienes estábamos ahí que sin palabras expresáramos un momento de felicidad. Y no hubo uno que no tuviera que partir de un momento previo de no felicidad. Pérdida, ansiedad porque alguien no llegaba. Es decir, ustedes sienten con esta definición que puede ser la felicidad, pero previamente había un problema al cual atienden con el mayor de los afectos y esfuerzos, cada una en aquello que eligió.
Chicas, les agradezco un montón que hayamos estado juntas y hablando de un tema tan doloroso, aportando soluciones. Y a ustedes que nos están escuchando, les digo hasta el próximo domingo, que hoy tengan una muy buena tarde y el próximo domingo a las 14, en la 11:10, vamos a estar juntos otra vez y después hoy se quedan escuchando La Vuelta al Dial en 80 Mundos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias a ellos. Way